Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien. Reciban una cordial bienvenida de mi parte una vez más al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Eh, Como ya es de su pleno conocimiento, nosotros hemos estado tocando y observando temas que eh, resultan esenciales dentro de las funciones que tendrán que desempeñar de forma posterior, ¿sí? En calidad de abogados. Ya nosotros hemos hablado de forma reiterada sobre la importancia de la oratoria, hemos observado incluso ciertas habilidades y técnicas que deben formar parte inherente de un orador. En este sentido, en el ámbito jurídico, ustedes saben que es esencial ir adoptando, aprendiendo o asimilando este tipo de técnicas, de herramientas, de habilidades al momento de desenvolvernos en esta función, ¿verdad? Justamente en la clase anterior, ustedes ya se pudieron percatar que tocamos un tema elementalísimo, como lo es en sí ya el discurso jurídico, ¿sí? Y como ya pudieron observar dentro del discurso jurídico, nosotros tenemos ciertas particularidades, ¿sí? Que forman parte de, ¿sí? En un sentido ya muy especializado en relación al mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros ya hemos tocado, ya hemos tratado sobre el discurso jurídico, habíamos hablado de igual manera de la importancia, en este caso, del lenguaje, ¿sí? Habíamos tocado ciertos elementos de igual forma que resultan esenciales dentro del desarrollo del discurso jurídico. Y el día de hoy, nosotros vamos a tocar una vez más este tema, ¿sí? En sí, dentro de la estructura ya de lo que nos concierne y lo que corresponde en este sentido a un discurso jurídico, ¿sí? Como también vamos a observar lo relacionado al desarrollo del discurso jurídico, incluso cómo tenemos que llegar a hacerlo, ¿no? En este caso, y obviamente conjugando absolutamente todos los conocimientos de la información que nosotros hemos venido observando a lo largo tanto del primer parcial como de este segundo parcial, ya tenemos que ir nosotros concatenando estos temas, ¿sí? Ya tenemos que irlos vinculando de una forma mucho más práctica, de una forma mucho más compleja, porque ya hemos conocido y hemos podido percatarnos en este caso que resulta totalmente elemental que tengamos y adoptemos este tipo de habilidades que forman parte de la capacidad que debe llegar a tener un abogado, ¿sí? Por el mismo hecho de que van a ser los medios y los canales por los cuales nosotros vamos a tener esta capacidad de dar a conocer, en este sentido, a los administradores de justicia, o como les he manifestado de manera reiterada, quienes dan a su vez en el ámbito administrativo para llegar a resolver causas o casos particulares o específicos de manera muy puntual. Es por ello que en el desarrollo de la presente semana, muchachos, nosotros vamos a hablar, en primer lugar, de la estructura del discurso jurídico, tomando en consideración que nosotros cuando hablamos de estructura, estamos hablando de esta columna vertebral, ¿verdad? De esta guía sistemática que a nosotros en este caso nos va a permitir consolidar nuestros planteamientos a través de argumentos, ¿sí? Pero no son argumentos que se van a lanzar al aire o al vacío de una manera descontrolada, ¿sí? De hecho, todo lo contrario. Nosotros vamos a tener que crear esta estructura de una forma tal
que llegue a tener concordancia, congruencia, que se encuentre debidamente articulada de, de una forma que nos permita en sí abarcar todo el contenido relacionado al tema que vamos a tratar o que vamos a analizar en este caso. ¿Estamos? Por ello mismo resulta elemental llegar a conocer esta estructura del discurso jurídico, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender las partes que están contenidas dentro de aquello. Y como segundo punto, nosotros vamos a observar el desarrollo del discurso. ¿Cómo van a tener que desarrollar? ¿Sí? Factores que a simple vista ya nos resultan importantísimos, ¿verdad? Factores que ya con toda la información que nosotros hemos podido recabar y que hemos ido observando de forma consecutiva y progresiva durante estas semanas, eh, nos permiten tener un criterio mucho más amplio, ¿sí? Mucho más claro y mucho más preciso. De todo lo que ustedes van a tener que llegar, en este caso, a poner en práctica, ¿sí? Ya en calidad de futuros abogados. Porque como les he dicho, incluso ustedes en el ámbito académico van a tener que desplegar estas habilidades y estos conocimientos de forma académica y didáctica, ¿sí? En simulaciones de audiencias, también en exposiciones y en diversas actividades que ustedes van a tener que cumplir en calidad de estudiantes, ¿sí? Entonces, por ello, vamos a observar estos temas que nos resultan tan elementales dentro de lo que hemos venido observando. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presentación? Nosotros vamos a llegar a obtener, ¿sí? Y a conocer la estructura del discurso jurídico, que permitirá crear un sistema articulado de información que a través del desarrollo, ¿sí? Será el medio y el mecanismo adecuado para transmitir a los jueces la argumentación, información y datos pertinentes eh, que fundamentarán la proposición del abogado en relación a un caso particular. Factor elemental. Les hago una pregunta. A ver, ¿por qué creen que aquí nos habla de un sistema articulado de información? Como de manera ordenada. Ya. Sí, exactamente. Bueno, ordenada, sí, pero ahí te falta. A ver, alguien más. ¿Quién le ayuda a complementar la idea de Gisela? A ver, ¿por qué aquí nos habla Sí, de un sistema articulado? tal vez que tiene que ir conectado las ideas en orden. Exacto. Ahí sí está un poquito más claro, ¿no es cierto? Muchachos, nosotros cuando tenemos en cuenta este sistema, el sistema articulado de información, todo debe comprenderse en su totalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo debe tener congruencia y una conexión estrecha, ¿sí? En su contenido, por el mismo hecho de que nosotros vamos a tratar sobre temas en particular de forma muy puntual, en los que tenemos que ser estrictamente concretos, ¿sí? Que tenemos que ser muy precisos y claros al momento de dar a conocer este tipo de información. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Por eso nosotros cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de una estructura en sí, ¿verdad? Estamos hablando de una columna vertebral que nos va a permitir a nosotros desplegar esta información de forma coherente, de forma lógica, de forma racional, sustentada y fundamentada. ¿No es cierto? ¿A través de qué? De nuestras argumentaciones. ¿Sí? Entonces, por ello, nosotros vamos a conocer esta estructura del discurso.
estructura que resulta elemental para que nosotros, a través de este sistema articulado de información, podamos dar a conocer de manera precisa nuestro planteamiento, ¿sí? Nuestra proposición en relación a un caso en particular, ¿sí? Porque este va a ser el medio y el mecanismo para llegar a transmitir a los jueces la información correspondiente. Y ustedes ya se van a dar cuenta de cómo vamos a nosotros a ir explicando de manera detallada todos estos sustentos de los cuales nosotros nos hacemos acreedores para sostener nuestra postura, ¿sí? Por ello, aquí debemos tener en consideración que esta argumentación, ¿sí? Esta información, estos datos, estos sustentos, de los cuales nosotros vamos a servirnos para dar a conocer nuestra postura, ¿sí? Van a ser el medio adecuado para qué? Para llegar incluso a alcanzar los propósitos y los objetivos correspondientes que nos corresponden, ¿sí? En este sentido vamos nosotros a buscar a través de esta argumentación. Estructura del discurso jurídico. Es importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente su discurso, pues debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud. Nosotros ya habíamos hablado desde el principio del orador, ¿no es cierto? Lo que es un orador, ¿sí? En este sentido, nosotros estamos hablando directamente de un orador jurídico, que por ende, por todo lo que nosotros hemos observado, debe contar con ciertas capacidades, ¿no es cierto? Con ciertas habilidades que le permitan en sí transmitir estos mensajes. Nosotros hemos visto técnicas, hemos visto herramientas, ¿sí? Hemos visto incluso ciertos elementos como los corporales que llegan a repercutir al momento de qué? De transmitir un discurso jurídico, ¿no es cierto? Pero esto debe ser contenido por el orador jurídico, por la persona que va a transmitir el mensaje. Por ello, debe ser capaz de hablar con claridad, exactitud, con precisión. Tiene que ser concreto en este caso. Sin excederse en su contenido, pero sin dejar partes del tema sin dar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, no podemos incluso llenar de información que no resulte relevante, ¿no? En lo que nosotros estemos yendo a tratar. Pero obviamente hay puntos que resultan elementales, como ustedes ya se van a dar cuenta, que tienen que ser tratados de forma obligatoria, ¿sí? Por eso mismo, ustedes van a tener que estructurar este contenido que es elemental para que ustedes puedan llegar a alcanzar este convencimiento, que puedan en este caso cumplir con su labor, ¿sí? De abogados, dependiendo de las partes del papel o del rol que ustedes vayan a jugar o ejecutar dentro de un proceso. Debe seleccionar el tema al cual va a referirse y los límites dentro de los cuales lo desarrollará, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que, en primer lugar, establecer el tema sobre lo que vamos a tratar. Yo qué sé, puede ser un juicio de alimentos, ¿no es cierto? Ya va a ser ese el tema sobre el cual yo voy a desarrollar mi argumentación, ¿sí? Dentro de este proceso hay temas puntuales que tienen que llegar a justificarse, ¿sí? ¿Para qué? Para que el juez pueda llegar a tener conocimiento de aquello, ¿sí? Los límites dentro de los cuales lo desarrollará. De igual forma, establecer tiempos de estructuras de información que formará parte de este tipo de discurso, ¿sí?
El tiempo y el espacio son conceptos muy importantes que no puede obviar, pues de ello puede depender el desarrollo adecuado del discurso. Nosotros, muchachos, si bien es cierto, tenemos un sistema procesal oral, ¿no es cierto? Que yo ya les he mencionado. Hay diligencias que tienen que desarrollarse de forma netamente oral, pero que por los mismos lineamientos, determinaciones, reglas, ¿sí? Establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? Ciertos procedimientos especiales, ¿sí? Nosotros contamos con qué? Con términos, ¿sí? Con tiempos en los cuales vamos a tener que desarrollar nuestra intervención, ¿sí? Yo no puedo ir a hablar en un caso, pongamos el mismo caso de alimentos que les pongo. Yo no puedo tomarme pues todo el día para hablar de los temas a tratar, sino que nosotros tenemos determinaciones de tiempo. Y aquí por ende también va a tener mucha relevancia que el espacio también, el área, la materia en donde nosotros nos vayamos a desarrollar y a desenvolver. ¿Sí? Por eso debemos tener en consideración estos factores al momento de desarrollar el discurso. ¿Sí? Y en la estructuración del contenido. En el discurso, cualquiera sea el tipo utilizado, ya hemos visto, vimos clasificaciones del discurso, ¿no es cierto? De forma mucho más amplia. Podrían ser escritos, podrían ser memorizados, podrían ser improvisados, esquematizados. Esto va a depender de cada uno de ustedes, pero teniendo en consideración algo. O sea, nosotros en el ámbito procesal tenemos diligencias, y como les he manifestado, nosotros tenemos un sistema procesal oral. ¿Sí? Si bien es cierto, sí van a poder tener este tipo de ayudas escritas, ¿no? Pero ¿para qué? Para guiarse, ¿sí? Simplemente como apoyo. No van ustedes ir a ponerse a leer toda la intervención en una audiencia, porque incluso eso va a provocar que el juez le llame la atención. Por eso tenemos un sistema oral. Memorizado, sí, improvisado también, que ya hemos visto, esquematizado, obviamente, por el mismo hecho de lo que ya hemos hablado, de que es un sistema, ¿no es cierto? Debe tener un esquema. Se presenta una estructura ya clásica en tres momentos importantes: de introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Sí? Que vamos a ir analizando y revisando de forma mucho más profunda cada uno de ellos. La introducción, su mismo nombre ya lo menciona, ¿no? Esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del auditorio y predisponerlo a favor del tema. Por lo menos prepararlo para que escuche la argumentación que ha de presentarse, con cierta inclinación e indulgencia, incluso con la curiosidad propia de quien espera conocer el contenido del discurso y la manera en que se ha presentado por el orador. Aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un preámbulo. Vamos a dar a conocer el tema sobre el cual se va a tratar nuestra intervención. ¿Sí? Nosotros vamos a realizar una presentación clara, precisa, contundente, para que el administrador de justicia sepa sobre lo que vamos a tratar. ¿Sí? Vamos a hacer una presentación sobre lo que vamos a hablar, sobre la materia de la litis que va a estar tal vez en conflicto en este sentido dentro de un proceso judicial. ¿Sí? Obviamente, nosotros que teniendo pues nuestro lado, ¿no? Lo que nos vaya a favorecer a nosotros, lo que nosotros estamos buscando, planteando nuestra proposición y nuestra perspectiva en este caso. ¿Sí? Entonces, por ello mismo, nosotros debemos tener en cuenta que aquí en esta introducción nosotros vamos a realizar una presentación sobre lo que vamos a tratar. Y para ello tenemos que hacerlo de manera muy técnica, muy clara, ¿sí? Muy precisa.
En esta primera etapa del discurso, el orador debe presentarse a su audiencia señalando cuál es la condición con la cual actúa en el proceso. ¿Sí? Aquí en este caso ustedes van incluso a presentarse, ¿no? En este sentido, muy buenos días, señor juez, señora jueza, ¿sí? Dependiendo del caso, del área de la materia. Mi nombre soy el abogado Víctor Molina Verdugo, comparezco en representación de Rafael Escobar dentro del presente proceso, del cual se va a tratar, yo que sé, algún tema en particular, ¿sí? Nos vamos a presentar dependiendo del rol que nosotros vayamos a cumplir dentro de este proceso en particular, ¿sí? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar de los hechos que el tribunal juzga con referencias de lugar y tiempo que pueden ser para tipificar o no un delito. Bueno, aquí nos habla de delitos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ya no está hablando de materia penal. Pero en sí nosotros vamos a tener que realizar este tipo de intervenciones en todos los ámbitos y todas las materias. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a presentar los hechos, ¿sí? Los hechos fácticos que se van a tratar, ¿sí? Es decir, estos hechos reales de los cuales nosotros realizamos esta proposición, ¿sí? Este planteamiento. Esto es lo que nosotros vamos a presentar. Obviamente es importante tomar en consideración factores que nos sirvan como impulso, referencia al lugar, tiempo, espacio, ¿sí? Esto mucho más en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque simples segundos pueden crear una variación total de la teoría del caso que podemos llegar a crear. ¿Sí? Es por ello que debemos tener en consideración esto, dependiendo del ámbito de la materia. Pero ¿de qué vamos a hablar aquí después? De los hechos, ¿no es cierto? De los hechos que nosotros consideramos que nos apoyan en nuestra postura. Introduzca dentro de esta parte narraciones de hechos semejantes con resultados jurídicos semejantes a los que ustedes esperan, ¿sí? Es decir, vincular los hechos con, en este caso, también normativa jurídica, ya buscando y direccionando lo que nosotros estamos queriendo alcanzar. Por otra parte, muy sutilmente describa su intención final, lo que usted solicitará después de determinar sus procesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros vamos a dejar en claro qué buscamos. ¿Sí? Yo que sé, en este caso, en el ámbito penal, dentro del presente proceso se demostrará la responsabilidad del señor Quito Quinatoa por haber incurrido en el delito establecido en el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que UCIA se encargará de dictar la sentencia privativa de libertad correspondiente para la adecuación de esta condena. ¿Sí? ¿Qué estoy planteando? Lo que yo estoy buscando, ¿verdad? O yo que sé, en el caso de un proceso de juicio de alimentos, que se determine la responsabilidad y por ende se fije la pensión alimenticia al alimentante de forma clara y precisa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir aclarando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que busco con este proceso? ¿Verdad? Le recomendamos que esta introducción no sea demasiado larga, debe durar lo necesario para exponer los hechos y no cansar a la audiencia. Como les he dicho, la información necesaria, muchachos. Clara, precisa, contundente, directa. ¿Sí? Incluso para no irnos por las ramas, en este caso, porque aquí lo que nosotros tenemos que expresar es de la manera mucho más sencilla. Los hechos, las acciones, las pruebas, los sustentos que nos acogen. ¿Sí? Bueno, aquí primero hablamos de los hechos, ¿sí? Como les digo. Ya acá, en el cuerpo de desarrollo del discurso, nosotros vamos a tener en cuenta que es la parte medular del mismo, ¿sí? Que se recomienda antes de la exposición pública establecer algunos puntos principales fáciles de recordar, que no deben ser olvidados y además deben ser expuestos en un orden determinado. Muchachos,
La congruencia es elemental, ¿sí? Si yo empiezo hablando de naranjas, no puedo terminar hablando de papas. ¿Sí me hago entender? ¿No es cierto? Por ende, es importante que tengamos en cuenta ello. Siempre van a existir temas importantes de relevancia total dentro de un proceso dependiendo del caso de la materia, ¿sí? Los cuales, esos van a ser tocados de forma obligatoria, ¿sí? ¿Para qué? Para sustentar nuestro criterio. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Siempre van a haber temas, como les digo, dependiendo de la materia, del área, del caso en particular. Siempre van a haber temas importantísimos que nos resulten esenciales dentro de la exposición. Estos son llamados puntos medulares del discurso y constituyen el cuerpo de este. Después de finalizada la introducción, se deben desarrollar 4 o 5 puntos medulares dependiendo de cuál es el estado del proceso, en qué se actúa y cuál es la condición con que se hace. Como les digo una vez más, esto dependerá mucho del área de la materia y del caso, ¿sí? En donde también, ya dependiendo de las circunstancias, estableceremos decisiones dilatorias o de admisibilidad, sobreseimiento o absolución, con el apoyo con atenuantes, denuncias procesales procedentes, dependiendo de las circunstancias. Ya, esto va a resultar elemental dependiendo del caso en específico que se trate, ¿sí? Y la conclusión. Con la conclusión se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador. Por ende, a nuestro caso, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos tener este tipo de capacidades y habilidades, muchachos. Entonces, no deben finalizar abruptamente, sino con una frase o cita contundente que reafirme lo dicho en el cuerpo del discurso. En muchas oportunidades, un orador ha estado brillante y cuando la audiencia espera que remate la faena, brusca y sorpresivamente cesa la exposición, dejando a la audiencia con la pregunta de ¿qué pasó? ¿Cuándo terminó? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras, muchachos? Que nosotros tenemos que ser totalmente precisos, congruentes y racionales en lo que nos compete, ¿sí? Una situación como esta debilita lo ya expuesto y resta el brillo ya obtenido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido, muchachos? Sí, abogado. Sí, abogado. Muy bien, perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.